Muestre cuál es la diferencia entre colonialismo y colonialidad, qué implica esta última, cuándo se inicia y en qué construcciones ideológicas se sustenta. El colonialismo es un proceso histórico que inicia con la llegada y la conquista de los españoles a los pueblos de Abya Yala, el cual supuestamente termina con la independencia de las colonias formadas en América. La colonialidad es la matriz del poder imperial instaurado a nivel mundial, en el cual con la dominación de los pueblos de Abya Yala se crea la primera globalización, ya que para este proceso se genera el universalismo, en el cual se ve a Europa como el centro y todo lo demás como bárbaros y salvajes pertenecientes a periferias, para crear así una sola forma del mundo, legitimando la superioridad de los del centro. Además, que se presenta el racismo para biologizar y naturalizar la superioridad, además de que se homogeniza la diversidad y la diferencia con la construcción de genéricos para determinar y clasificar a los otros. La colonialidad implica una forma de dominación para el control absoluto de la vida, de la cual opera en tres claves, como lo son en el poder, el saber y el ser. Muestra qué es la colonialidad del poder, en qué niveles opera y qué proponen para la descolonización de esos niveles. La colonialidad del poder son las formas naturales para ejercer el dominio en los ámbitos político, económico, religioso, lo lingüístico, lo cultural, con la propia naturaleza, para lo cual se han creado organismos de control como lo son el Estado, el banco, la iglesia y la academia. Pero desde las sabidurías insurgentes se propone decolonializar este poder corazonando y revitalizando al ser humano, colonializando al ser humano y además con el sanar de la vida. También cambiar las estructuras del poder, es decir, las instituciones. ¿Qué es colonialidad del saber? ¿Qué es el saber ventrílocuo? Y realice 4 diferencias entre epistemología y sabiduría. ¿Qué propone para descolonizar el saber? La colonialidad del saber implica una dominación y control sobre la forma de obtener conocimiento, para lo cual es muy común el saber ventrílocuo, que implica únicamente en la repetición de lo mismo, el cual se sustenta en la hegemonía de la razón, único constituyente de nuestra humanidad, negando la afectividad y la libertad. Por ello, para decolonizar, se propone sembrar nuevas políticas del decir, nutrir de ternura la inteligencia y además una reflexión sensitiva. Es decir, para la colonialidad del saber, se propone decolonizarlo desde el sentipensar. Dentro de la colonialidad del saber se encuentran inmersas las epistemologías y las sabidurías. La epistemología comprende el conocimiento científico, que pasa como una moda para el conocer y una información únicamente compuesta por datos, mientras que la sabiduría comprende los saberes ancestrales, las raíces, el cosmoser y el sentido para vivir la existencia, siendo el poder del conocimiento al servicio de la gente, mientras que la epistemología el conocimiento al servicio del poder. Muestre qué es la colonialidad del saber y en qué niveles opera y qué propone para la decolonización del ser. La colonialidad del ser es el control en la exterioridad, en lo cual no necesita fuerzas externas porque se ha interiorizado, con la implicación de lo subjetivo, la corporalidad, la sexualidad, la memoria, la alteridad y la domesticación, para lo cual se propone decolonizarlo desde la sanación de la vida. Evidencia cuál es el sentido del corazonar y qué fuerzas o poderes busca revitalizar la chacana del corazonar. El sentido del corazonar está implicado en el sentipensar, el cual nutre de ternura la inteligencia y una reflexión sensitiva sobre la adquisición del conocimiento, sembrando nuevas formas de nombrar, por lo cual el corazonar se constituye en 4 fuerzas que son parte de la chacana. De estos aguas o pilares energéticos, la vida se sitúa en el centro, teniendo como primer pilar el Munay, que es el amor, también el Ushuay, el poder espiritual, el Ruray, que es la dimensión metafísica femenina, que implica el hacer, y el Yacha, que es la sabiduría. Muestra qué principios, enfoques, categorías e isotopías nos aportan las sabidurías andinas para una propuesta de metosabiduría para la comunicación. Las sabidurías andinas para una propuesta de metosabiduría para la comunicación nos proponen principios en los cuales abarca la totalidad, cuyo enfoque es holístico,
con una categoría de espacialidad y temporalidad. Dentro de la espacialidad, que lo grande contiene lo pequeño, generándose así una localización que es una relación de interdependencia, mientras que en la temporalidad, como isotopía, se presenta la diacronía y la sincronía. Además, otro principio está entre la complementariedad e interdependencia, cuyo enfoque es sistémico y comparativo. Otro principio que se sitúa es la diversidad y diferencia, siendo su enfoque diagonal, cuyas categorías comprenden al género, la generacionalidad, las culturas y lo regional, cuyas isotopías se sitúan desde lo social, político, económico, cultural e ideológico. Y un último principio siendo liberador y de colonialidad, cuyo enfoque es enfrentar la razón desde la identidad. Muestre qué es la alteridad, qué tipo de alteridad propone la razón occidental y qué alteridad proponen las sabidurías ancestrales. La alteridad es la relación entre la otredad y la mismidad, a la cual tenemos dos posturas, la de Occidente y de sabidurías ancestrales. Para la razón occidental, la alteridad únicamente vista a la otredad como un otro humano, de lo cual responde únicamente a un grupo hegemónico, pero que de igual manera presenta una negación de lo propio, llevando así a la pérdida de la identidad del ser, por la sobrevaloración de lo ajeno. Mientras que las sabidurías ancestrales proponen la rehabilitación del ser humano en su totalidad, con la comprensión de la chacana del corazonar en sus 4 pilares, y así poder encontrar la conjunción y la relación entre la otredad y la mismidad, no únicamente como un ser humano hegemónico, sino como un ser humano integrado y complementario con la naturaleza. Explique qué es la comunicación intercultural para Grimson y cuáles son las categorías metodológicas que propone para trabajarla. Ponga ejemplos con relación a su proyecto para la vida. Grimson propone que la comunicación es poner en común. Por ello, sitúa 2 formas de comprender la comunicación intercultural, con lenguajes verbales y lenguajes no verbales. Dentro de los lenguajes verbales situamos la palabra, la cual es una guía de la realidad social. Y dentro de los lenguajes no verbales tenemos lo kinésico, correspondiente a la gestualidad y movimientos corporales. Lo proxémico, que es una relación de distancia física y de distancia estructura, es decir, comprende la espacialidad. Lo cronémico, referido al tiempo. Lo paralingüístico, que incluye sentidos como el silencio, el tono, volumen de voz, entre otros. Además del olfato y el tacto. Dentro de nuestros proyectos para la vida, trabajados en este semestre, podemos identificarlos en el momento en que nos presentamos delante de la clase para poder exponer sobre nuestros proyectos, identificándose así la especialidad, ya que el lugar situado es el aula de clases, la temporalidad, que implica las horas de comunicación intercultural, lo kinésico, que son los gestos con los cuales nosotros complementamos nuestra palabra, y además que nuestros proyectos para la vida se sitúan en diferentes espacios y diferentes tiempos. Un grupo realiza abrazos gratis, viéndose así lo kinésico, lo proxémico, lo paralingüístico y lo tacto al realizar un contacto con las personas para poder abrazar y desde esa forma generar un sentido y un significado para ambas partes. Señale por qué la cultura es una construcción simbólica de sentido, cuál es la importancia de lo simbólico, sus componentes y explique cuál es el sentido del sentido. La cultura es una construcción simbólica de sentidos al expresarse a través de símbolos, los cuales incurren dentro del mundo inmaterial, siendo la cultura una lectura connotativa que trabaja en el mundo de los sentidos con su análisis, por lo cual estos símbolos presentan significados y significaciones, los cuales mueven la realidad del mundo de la cultura y a partir de los mismos que se comprende la realidad. El sentido son las praxis sociales y las representaciones de imaginarios, para lo cual se aborda el sentir y el pensar, los discursos del habla, siendo esto permitido por la cultura. Además que la cultura es un escenario de lucha de sentidos De los grupos de derechos trabajados en clases
comunicación, naturaleza, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, mujeres, niños, jóvenes y adolescentes, grafique 3 por cada uno de ellos que considera importante. A las mujeres, el cual implica la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de elección popular, la obligatoriedad del Estado a aprobar políticas públicas para impulsar la igualdad de las mujeres y la valoración afectiva del trabajo doméstico no remunerado y la incorporación de la economía. Dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes podemos situar la Constitución del Ecuador 2008 dentro del capítulo 3, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 5, niños, niñas y adolescentes. Artículo 44, promover su desarrollo integral. Artículo 45, gozar de los derechos comunes y específicos de su edad. Artículo 46, el Estado adoptará medidas para su protección y seguridad. Se sitúan también dentro de la misma Constitución los derechos de los indígenas y pueblos afro. Dentro del título 2, derechos, capítulo 4, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 56, formar parte del Estado ecuatoriano. Artículo 57, reconocer y garantizar formas de organización. Artículo 60, la ley regulará su conformación. Artículo 58, se reconocerán los derechos de colectivos de los pueblos afroecuatorianos. Artículo 59, se reconocen de los derechos de los colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo. En el título 2, derecho, capítulo 7, son los derechos de la naturaleza. Artículo 72, tiene derecho a la restauración. Artículo 73, el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies. Artículo 74, los servicios ambientales serán susceptibles de apropiación. También, dentro de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los animales por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, la ONU y la UNESCO proclamaron en el artículo 1 que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El artículo 2, todo animal tiene derecho al respeto. Artículo 7, todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo. Además, se sitúan los derechos a la comunicación. En el título 7, régimen del buen vivir, capítulo 1, inclusión y equidad, sección 7, comunicación social. El artículo 384 asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación. Y dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, en el título 2, Principios y Derechos, capítulo 2, Derechos a la Comunicación, sección 1, Derechos de Libertad, se establece el artículo 17, Derecho a la libertad de expresión y opinión. Artículo 18, Prohibición de censura previa. Artículo 30, información de circulación restringida. Muestre por qué es importante trabajar en el rescate de la cultura y cuál es la diferencia entre cultura y folclore. No se puede hablar de la importancia sobre el rescate de la cultura, ya que este término se ha marcado desde los poderes hegemónicos, sino por el contrario, es propicio hablar de la revitalización de la cultura, ya que de esa manera se pueden prolongar las diferentes formas de vida de una cultura. La cultura implica el mundo de las representaciones, de lo simbólico, es decir, su nivel profundo con sus valores y su raíz, el cual es un acumulado social de la existencia de la memoria colectiva, mientras que el folclore únicamente se sitúa en la parte superficial de la cultura, es decir, en los signos y sus manifestaciones, siendo así el folclore quien hable de un rescate, teniéndole la cultura únicamente como un objeto pasivo. Muestre por qué la cultura es un escenario de lucha de sentidos y qué procesos genera. La cultura es un escenario de luchas de sentidos, ya que esta es una respuesta para revitalizar la vida y la memoria. Por ello se generan dos procesos desde la cultura simbólica, como un sistema de occidente, y desde las sabidurías, es decir, se genera la usurpación simbólica y la insurgencia, siendo la usurpación una forma de dominio y control que maneja únicamente los signos y las manifestaciones superficiales, mientras que las insurgencias abordan la profundidad de la cultura del mundo simbólico. Grafique y explique qué es la comunicación para el vivir bien, cuáles son los cosmos de intervención de la cuadralidad comunicativa según Contreras. Es una propuesta permanente en construcción cuya esencia comunicativa implica una organización discursiva y plural de lo nuestro inclusivo,
una posibilidad para sabernos escuchar, siendo esta comunicación dialogal y participativa, que articula los sentipensamientos con decisiones, acciones y convivencia comunitaria, cuyo propósito de saber vivir en armonía y complementariedad se define con lo intercultural, además que implica el vivir bien, un soñar con un futuro inclusivo, en lo cual se requiere de políticas de comunicación y cultura que lo legitimen con prácticas y paradigmas. La cuadralidad comunicativa implica en un pilar el universo natural, el trabajo ambiente, el universo político, el poder, el universo cósmico, las deidades, las subjetividades y el universo sociocultural, las interacciones en la cotidianidad. Y así Contreras a estos cosmos de la cuadralidad los llamará universos, pero desde las nuevas concepciones para el buen vivir usaremos las palabras bioverso. Grafique y explique las características comunicacionales necesarias para saber comunicar para el vivir bien. Las características comunicacionales implican el saber escuchar, que es el escuchar con todos los sentidos a nosotros mismos y a la otra edad, siendo así una acción comunicativa de compromiso. El saber compartir, una práctica de procesos comunicativos para tener nuevos conocimientos políticos, culturales y económicos, en donde siempre se aprende de los demás. El saber vivir en armonía y complementariedad implica una forma de vida organizada en el que tenemos en cuenta a la diversidad y a la diferencia y al otro como parte de nosotros mismos, como nuestro complemento dentro de la vida. El saber soñar es superar el orden del capitalismo y la naturaleza discriminatoria, dándole paso a nuevas utopías, para lo cual se rige con 3 condiciones. 1. Escuchar para hablar. 2. Saber de lo que se habla. Y 3. Refrendar las palabras con los actos. Grafique 4 historias trabajadas en clase y muestre sus enseñanzas. El loco arquero de la luna nos incita que aunque tengamos sueños que parezcan inalcanzables, debemos trabajar día a día y no darnos por vencidos, ya que si nos enfocamos en lo que de verdad queremos, tarde o temprano se cumplirá y todo nuestro esfuerzo tendrá su recompensa. La metodología de la manzana, que nos invita a construir nosotros mismos el aprendizaje, sin temor a equivocarnos, ya que de nuestros errores podemos también aprender y construir un nuevo conocimiento, también enriqueciéndonos con las sabidurías que presentan nuestras raíces a través del sentipensar y el corazonar. La historia del colibrí nos enseña que todos debemos realizar nuestra parte en la vida, ayudar con un granito de arena para que así mejoren las cosas. Si nosotros hacemos nuestra parte, el mundo nos agradecerá, porque desde cada uno que habitamos en este planeta cambiaremos la manera de vivir la vida. Predicar con el ejemplo, lo cual se debe tener claro que para enseñar o tal vez juzgar debemos tener acciones que demuestren que no realizamos las mismas acciones, ya que no se debe criticar y por otro lado hacer lo mismo. Es lo que nos quiere explicar Mahatma Gandhi al mencionar que no se puede juzgar al niño si uno hace lo mismo.